Una vez más, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a su programa Cristo a tu puerta. Vamos en esta oportunidad, por supuesto, después de haberle dado la bienvenida, desearle, por supuesto, que muchas bendiciones de Dios sean derramadas sobre la vida de cada uno de ustedes. Mis apreciables amigos y hermanos a la distancia, cerca o lejos, donde quiera que usted esté, sepa que Dios está de su lado, sepa que Dios pelea sus batallas, sepa que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de salud, es un Dios ayudador y es un Dios que consuela también todas nuestras cargas y nuestras penas humanas. Habiendo dicho estas expresiones, quiero por supuesto disponerme a darle continuidad ya por tercer programa en relación al tema relacionado a uno de los acontecimientos o uno de los muchos acontecimientos que en la palabra de Dios encontramos relacionados al fin de los tiempos o al fin del mundo o al fin del siglo. De acuerdo a la terminología que usted tenga en su acervo personal o haya escuchado, sea de carácter religioso, secular o personalmente usted haya intuido por lo que acontece, que ciertamente en el ambiente se respira algo que no es normal. A decir verdad, el ser humano, haciendo uso de su sentido común, de su razón, puede darse cuenta de que las cosas no están bien, tan del todo bien como muchas veces se nos hace creer a través de los diferentes medios de comunicación masivo que se consume en el mundo entero. Cierto es que hoy vivimos una época, una era, un siglo de alta tecnología, en donde la era de la información y de las comunicaciones electrónicas están a favor nuestro. Voy a decir en este sentido, el ser humano tiene ahora mismo un abanico muy extenso de donde puede hacer uso masificado de todo el conocimiento humano, bueno o malo, que nosotros quisiéramos accesar en un momento determinado. Digo bueno y malo porque, dicho sea de paso, los seres humanos no siempre consumimos solamente lo bueno. Se da el caso de que hay personas que consumen lo malo y esto tiene que ver no solamente en relación al conocimiento, en relación a la tecnología, en relación a tantos avatares que importan la cotidianidad del ser humano. Y fíjese usted, para muestra un botón, porque la Biblia habla en relación al conocimiento humano, relacionado esto también con la sabiduría humana, que hay sabiduría terrenal, animal y diabólica, dice la Escritura, pero hay sabiduría divina también, y esa sabiduría divina es la que nosotros debiéramos procurar consumir primeramente. El mundo, avesado en su conocimiento y en toda suerte de descubrimientos y adelantos científicos, buscando el confort, la comodidad, el adelanto, el desarrollo y el crecimiento del ser humano, ha hecho cosas impensables, a tal grado que ahora mismo asistimos al momento del ágora, el cenit de una tecnología tan vasta que está puesta a la disposición de las manos de todos los seres humanos, en donde
el ser humano, la persona no se convierte únicamente en consumidor, sino también en protagonista de primera fila en relación, de primera mano en relación a el desencadenamiento de todas las actividades humanas. Las personas, y esto hago para el caso una crítica de carácter observativa, el ser humano ahora mismo procura ser el protagonista de primera fila acerca de todos los acontecimientos humanos. Las personas hacen uso masivo de las redes sociales para el caso de los medios masivos de comunicación, no solamente para enterarse de lo que sucede alrededor suyo, sino también porque procura verter ese cierto alter ego de protagonismo, de heroísmo y de ser la figura pública que todas las personas puedan admirar por lo que hace, por lo que no hace, por lo que come, cosas muy cursis, por cierto, pero a eso hemos llegado. Las personas hoy en día se exhiben públicamente en las plataformas con tal de tener muchas vistas o con tal de tener seguidores. Hace cualquier cosa, lo impensable, muchas veces linda el extremo del ridículo, porque ciertamente esta es una generación bastante vacía en cuanto a contenido de carácter espiritual. Y escuche lo que le voy a decir. Cuando digo de carácter espiritual no me refiero sola y únicamente al conocimiento de Dios, porque el ser humano también es espíritu. Y el espíritu humano ciertamente produce, arroja cosas buenas, ¿cómo no? El espíritu humano produce cosas loables. Valores, por ejemplo, la amistad, la fraternidad, el amor, la solidaridad, la fraternidad, etcétera. Estos son valores intrínsecamente espirituales en el ser humano, pero esto no implica necesariamente que tenga el conocimiento o el temor de Dios. Hablar acerca de los valores espirituales divinos es otra cosa. Decir, por ejemplo, el temor a Dios, el amor al prójimo, la humildad, la sencillez y aspectos todavía más profundos que están más allá de la conciencia humana. Dicho esto, una manera introductoria y bastante general acerca de una percepción quizás que usted pueda tener en relación a muchas cosas, pero volviendo al tema, quiero dar continuidad al tema acerca de lo que debiera importar en extremo el interés no solamente de los creyentes, sino también el interés del mundo entero. Y algo curioso que no canso de repetir las veces que tenga oportunidad de decir, y contradictoriamente, parece que la humanidad, la sociedad secular, científica, está más predispuesta a quererse enterar o por lo menos a sospechar que algo a estas alturas del partido no está bien. Hay en el ambiente un sinsabor que da paso o da lugar a la incertidumbre, a la sospecha, a la desesperanza, porque el hombre se ve enfrentado cada día que pasa, cada día que amanece, cada día que anochece, se ve enfrentado a situaciones impensables. Y una de ellas a las que quiero hacer mención y referirme muy puntual en esta oportunidad es en relación hacia ese dejo de sospecha en que la gente respira en el ambiente algo que sabe que en el fondo no, las cosas no están tan bien, que las cosas no están tan normales como otrora la gente pensaría que la humanidad vive de esa forma y manera. No, definitivamente digo una vez más, cada día que amanece, cada día que anochece, se respira en el ambiente de la incertidumbre. Ahora, la Biblia
refiriéndose a este ambiente mundano, que por cierto la iglesia no debiera de ignorar en lo absoluto hacia qué nos estamos enfrentando en lo sucesivo. Y para eso quiero hacer remisión del pasaje bíblico que hemos venido leyendo en San Lucas capítulo 21, versículo 32, 33 en adelante, el cual reza la palabra de esta manera: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Acerca de ese lazo inesperado que muy pronto ya está por arropar a la humanidad entera, decíamos en los programas anteriores, puntualmente se refiere a dos acontecimientos. El primero de ellos decía que tiene que ver con la iglesia, que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia y las bodas del Cordero, por supuesto. Pero ahora quiero referirme y dedicar quizás este programa y el siguiente programa en nuestra próxima emisión, referirme a la situación caótica que la Biblia describe en relación al periodo posterior al arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es lo que le espera a la humanidad en lo sucesivo? Bíblicamente hablando, antes de trasladarle a usted lo que la Biblia describe en relación a los días en que esta humanidad experimentará la mano de Dios en relación a los juicios divinos, yo quiero decirle, cuando digo, por ejemplo, que en el ambiente se respira algo que no está del todo bien, ciertamente la comunidad internacional científica para el caso sospecha que el mundo se encamina irremisiblemente a una situación de postración, de calamidad, de destrucción o autoaniquilación. Para el caso podemos mencionar las guerras que se ciernen en las diferentes latitudes del planeta. Nunca como antes se registra en los anales de la historia que, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, refiriéndose a las señales de los últimos días previos al advenimiento del Hijo del Hombre, decía el Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Ciertamente, la guerra ahora mismo se convierte o se ha convertido en el pan de consumo diario con que la gente desayuna, almuerza y cena. Hablar de guerras es hablar de destrucción. Hablar de guerra es hablar de muerte. Hablar de guerra es hablar de aniquilación. Hablar de guerra es hablar de conquista territorial. Hablar de guerra es hablar de una humanidad que ha venido soportando con detenimiento, conteniendo con todas sus fuerzas humanas, políticas y de toda clase, esa fuerza infernal que impulsa al ser humano a combatir a otro ser humano. De hecho, quiero decirle, las guerras han estado presentes prácticamente desde el inicio, desde los albores en que se registra la historia humana. Y de acuerdo a ella, corto periodo de tiempo es que la humanidad ha podido disfrutar de relativa paz. Pero usted puede darse cuenta, por ejemplo, todos los acontecimientos humanos, todas las efemérides que
que se celebran en el mundo entero, curiosamente, fíjese bien, todas están relacionadas a algún acontecimiento de carácter bélico. Y es porque la guerra ha estado presente en el ser humano. Ese instinto satánico, diabólico, ese instinto infernal de hacerle mal a otro ser humano. Ese instinto infernal de quererle quitar la tranquilidad, la paz a otra persona. Ese instinto humano, asusado por fuerzas infernales de quererle quitar el valioso don de la vida de otro ser humano. Y es por eso de que el hombre se congratula cada vez que celebra una efeméride de una guerra, por ejemplo. Guerra de conquista territorial, guerra de defensa territorial. Porque si hay algo en que el ser humano está avesado en todos sus caminos, en todas las bregas que camina cada día, cada año que pasa, es tener el suficiente, muchas veces suficiente, pero débil argumento para hacerle la guerra a otra persona. Y uno se pregunta, por ejemplo, cómo es posible que el ser humano, teniendo uso de razón, de tener una inteligencia racional capaz de discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es loable y lo que es plausible y lo que es deslenable, puede no siempre entender que la guerra nunca causa un bien, que la guerra siempre causa un mal. Porque inmediatamente que nosotros pensamos en el concepto de guerra, inmediatamente nuestra mente nos ilustra muerte, destrucción, ¿no es cierto? ¿Y cuántos ejemplos podemos citar en donde esta humanidad se ha venido enfrascándose cada vez más en una situación de belicidad, de guerra, de conquista, en donde tiene necesariamente que hacerle la guerra a otra persona, a otra nación, a otro territorio, a otro pueblo? Y hay guerras en denominación de muchas formas. Guerras de conquista, por ejemplo, guerras comerciales, guerras políticas, guerras diplomáticas. Hay guerras ahora mismo que se llevan adelante o se celebran en el ámbito de la tecnología, de la electrónica, de los satélites espaciales. Nunca como antes en la historia las naciones en el mundo entero están tan especializadas en procurar grandes cantidades de inversiones millonarias de dinero con tal de tener las mejores tecnologías de punta, de última generación, con tal de verse superior y hacerle la guerra a otra persona, a otro país, a otra nación. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vea usted, este ambiente de belicidad que hay en las naciones del mundo entero. Ya nadie es vecino amigable de otra nación, de otro país. Todo mundo, todo país, toda nación, salvo raras excepciones de aquellos bloques hegemónicos que se identifican plenamente por cuestiones de interés ideológica o interés económico o comercial, pueden compartir algún tipo de interés común. Pero salvo raros casos excepcionales, el mundo entero está levantado en guerra contra otro país, otra nación. Pueblos contra pueblos. Grupos tribales, etnias que levantan banderas de limpieza racial y comienzan a matar a otro ser humano, a conquistar territorios porque ellos se sienten o menores o superiores
a los demás, al prójimo. Lo cierto es que hay tantos ejemplos y es la de no acabar. ¿Cuántos ejemplos vividos tenemos ahora mismo en donde el ser humano lo único que le interesa hoy día es tener la superioridad militar bélica capaz de sobrepasar el aniquilamiento de los demás? Este es por supuesto una tristeza, pero es una realidad ineludible en donde el mundo entero se ha levantado en armas y cada vez que viene, cada vez que pasa un día, un año, un mes, las naciones aumentan sus presupuestos militares, sus presupuestos nacionales, en donde los erarios fiscales de ningún país ya son suficientes, porque quieren rearmarse hasta lo imposible con tal de estar preparados para ese momento sospechoso que puede llegar en cualquier momento en donde un enemigo va a venir contra ellos mismos. Es una situación muy triste, pero es la realidad de un mundo que cada día se aniquila a sí mismo. Por eso han acuñado algunos entendidos en estas ramas de la vida humana, como es la rama de la ciencia militar, que nos ensayamos, nos encaminamos hacia la autodestrucción o la autoaniquilación humana. ¿Qué dijéramos de la producción masiva de armamento de destrucción masiva, como por ejemplo el armamento atómico, el armamento nuclear, que es capaz de borrar de tajo grandes cantidades de poblaciones en este mundo, porque es tanto el poder militar atómico que tienen las naciones que son capaces de hacer desaparecer ciudades enteras en todos los países en el mundo. Ahora, estoy tratando de hacer esta descripción porque es una destrucción, es una realidad que no siempre la detallamos, por lo menos mentalmente, de lo que el hombre ha llegado capaz de hacer con tal de hacer la guerra. Ahora debo de decirle, por supuesto, escuche lo que le digo, hay fuerzas espirituales infernales que azusan el corazón y la mente, el pensamiento de los seres humanos para levantarse en contra de otro ser humano. Como dato curioso, tome nota de lo que le voy a contar y le voy a decir. Esa capacidad razonable de inteligencia, de inventiva, de conocimiento, de creatividad que el ser humano ha sido capaz de haber sido dotado desde su creación, podemos utilizarlo para el bien o podemos utilizarlo para el mal. Y qué bien por los grandes descubrimientos y de los adelantos que se dan en las diferentes ramas de las ciencias humanas, porque ciertamente el hombre ha llegado a alcanzar un alto grado de desarrollo prácticamente en todas las áreas de la vida. Pero escuche, muy contradictoriamente, y esta es una de las cosas que debiéramos todos ser pensantes, tener la capacidad de tratar de desentrañar qué es lo que motiva, qué es lo que mueve a una persona a quererse ensañar sobre otra persona. Porque decía, muy a pesar de los adelantos que la humanidad, especialmente durante los últimos 100 años, ha podido llegar a alcanzar, dese cuenta usted que también es especialmente en estas últimas décadas en donde el hombre ha sido capaz de desarrollar las armas más extraordinarias, capaces de hacer matar prácticamente, de acuerdo a algunos datos, calculadores matemáticos que han hecho expertos en la materia de la rama militar, dicen ellos que
el armamento, el potencial armamentístico que tienen las naciones en este planeta al día de hoy, es capaz de aniquilar la raza humana hasta 700 veces de tajo. Es decir, hay tanta arma, hay tanta inventiva en la rama bélica que podemos hacer desaparecer este planeta junto con toda la raza humana hasta 700 veces de tajo. Dígame usted si toda esa capacidad, esa extraordinaria capacidad inteligente del ser humano no pudiera estar a la disposición de superar todos los males que aquejan la raza humana. ¿Cómo es posible que en esta generación, en este siglo, como dijeran algunos, el siglo de las luces o el siglo de la ficción, porque la ficción se ha hecho realidad, la tecnología ha llegado a alcanzar estándares tan altísimos, tan elevados, que lo que hace 10 años apenas antes se consideraba perteneciente al campo de la ciencia ficción, ahora es una realidad. Y se dice, por ejemplo, que durante los próximos 5 años la humanidad todavía estará más que sorprendida de lo que ahora ha alcanzado. No podrá darse ya el lujo de vivir normalmente, porque lo que antes se consideraba una normalidad humana ahora será perteneciente al campo de la inteligencia artificial, que es un tema aparte, por supuesto. Pero no quiero perder la estela acerca del tema que me lleva a querer describir toda esta realidad a la cual estoy exponiendo delante de usted. Amigos y hermanos, sepa usted, la humanidad está llegando al acabose, muy a pesar de lo que usted pueda creer, muy a pesar de el mercadeo de la tecnología que se nos quiera vender, en donde hacer creer al ser humano que en los próximos decenios la vida del ser humano será de completa felicidad absoluta. Ciertamente está encaminado sospechosamente que lo que usted siempre ha querido lograr, o que la humanidad siempre ha querido lograr, de repente se vuelva una realidad. Porque en el fondo del corazón del ser humano ese es el sentimiento, el anhelo más apreciado que toda persona tiene. Llegar el momento, llegar el día, despertar de repente una mañana y darse cuenta que todos los males que aquejan el mundo han desaparecido. Que todos los males sociales se han esfumado. Que todas las amenazas han desaparecido, que todo arte de guerra y toda preparación militar para querer hacerle la vida imposible a los demás sencillamente ha desaparecido. Esa parece ser en el anhelo, el sueño, la fantasía más grande que todo ser humano aspira. Lo cierto es que de repente la humanidad se verá envuelta en una realidad de paz mundial. Y aquí voy entrando ya en detalle acerca de lo que me compete al tema de la gran tribulación. Porque si hay algo que nosotros los creyentes estamos sabidos, es que antes de la gran tribulación, este mundo, de acuerdo a lo que nos describen las Sagradas Escrituras, el mundo experimentará un periodo corto, por supuesto, de una paz mundial. Y vea usted, por ejemplo, todos los esfuerzos que ahora mismo se están llevando adelante con tal
de lograr la procuración de la paz mundial. Es una situación que tiene desesperanza, que tiene desesperado a todos los líderes políticos en el mundo. Grandes caudillos en el ambiente diplomático y político de las naciones sueñan con tal de convertirse, en los héroes que logren la pacificación mundial. Porque este es un binomio que tenemos que considerarlo en paralelismo. La guerra tiene su antítesis y esta es la paz, y la paz por consiguiente también tiene su propia antítesis y esta es la guerra. Y este binomio ha estado presente, como dije hace un buen rato, ha estado presente en la humanidad desde siempre hasta el día de ahora. Pero ¿qué le parece a usted si de repente mañana se hace un pronunciamiento internacional en todas las plataformas digitales, electrónicas, radiales, televisivas, satelitales y todos los tabloides en el mundo entero anuncian la conquista de la paz mundial? Cesan las guerras, terminan los conflictos tribales, terminan los conflictos territoriales, se terminan los conflictos comerciales, se terminan los conflictos políticos, se terminan los conflictos fronterizos, se terminan los conflictos económicos, se terminan los conflictos de toda clase y se establece una paz mundial. El mundo entero despertará, por supuesto, con una satisfacción, una alegría indescriptible como nunca quizás la humanidad lo ha tenido hasta el día de hoy. Pero yo quiero decirle, los grandes esfuerzos que se están haciendo en relación a la pacificación mundial tiene que ver con el establecimiento del gobierno del anticristo que gobernará este mundo posterior al rapto de la iglesia. Porque la iglesia del Señor se va de esta tierra, lo crea usted o no lo crea. Y para los que hemos creído en la locura del evangelio, Pablo dice que por la locura del evangelio vamos a ser salvos. Y si usted ha creído en esta promesa divina, que el mundo le parezca una locura, pero la iglesia se va de esta tierra. Pero, ¿qué sucede? Este mundo quedará a merced de un gobierno mundial. Y cuando yo trato de trasladar a usted el concepto de la gobernatura mundial, créame que no es una ficción o es un invento o es un concepto que he extraído de un libro, de un anaquel o de una fábula o de una novela de ciencia ficción. No. Este es algo del consumo comunicacional de todos los días. Y vea usted, por ejemplo, le he trasladado a usted acerca de la Agenda 2030, que por cierto le dejé de tarea que usted pudiera investigar por cuenta personal y propia todo lo relacionado al contenido de la Agenda 2030, pero quiero rescatar siempre puntualmente algunos de los objetivos que contiene el desarrollo de los objetivos del desarrollo del milenio de la Agenda de Naciones Unidas año 2030. Y uno de ellos dice: cero hambre, cero pobreza. Y son conceptos que se oyen muy bien, porque han sido banderas que se han levantado desde la palestra de las grandes convulsiones sociales, como las guerras civiles, las sediciones, los levantamientos sociales que siempre han procurado la conquista de la seguridad alimentaria, por ejemplo, de la paz social, del cese de la guerra, de la pacificación mundial y todas esas banderas que las vemos, las aplaudimos y las admiramos, porque ciertamente son aspiraciones loables en el ser humano que han estado presentes antiquísimamente hasta el día de ahora. Pero lo que usted debe de darse por enterado
Es que dice la Escritura que Satanás, el diablo, aprovechándose de esta gran aspiración mundial que suspira el ser humano, logrará una paz mundial, y esto lo hará a través del aparecimiento de una gobernatura mundial. Ellos en el mundo secular, en el mundo diplomático, esto está conocido siempre y se ha identificado como una nueva era, como un nuevo orden mundial, como el liderazgo político mundial que llevará finalmente al establecimiento de una seguridad, de una paz duradera en el mundo entero. ¿Quién no quisiera disfrutar de todo eso? Pero es aquí donde se nos advierte inteligentemente que esta pacificación mundial será una obra conquistada bajo el poder engañoso de lo que la Biblia llama la figura del anticristo. Capítulo 6 del Apocalipsis. Aparece el jinete o un jinete montado en un caballo blanco y se le dio un arco y salió venciendo para vencer. Logrará la pacificación mundial. Debo de decirle, el creyente y el que no es creyente debe de tener la capacidad de cotejar todo lo que está sucediendo alrededor suyo. Porque cuando la Biblia describe todos estos acontecimientos futuros, que por cierto están a la vuelta de la esquina, paralelamente se están desencadenando una suerte innumerable de fenómenos, de situaciones y de aciertos que nosotros visiblemente podemos ser testigos del cumplimiento de la palabra de Dios en relación a las profecías que contiene el presagio de los últimos días, o los días del fin, o los días preapocalípticos. Allá en el capítulo 13, versículo 13 en adelante, también se nos describe que frente al aparecimiento de este gobernante mundial, la humanidad será sellada con un sello que contiene el número de hombre. El famoso sello del 666. Y este sello, que siempre ha estado en el ambiente como algo que merece especial y suficiente atención para querer descubrir, develar, desentrañar el secreto del sello del anticristo. Ahora, más allá del significado del 666, que algunos lo han expuesto de una manera magistral, y más allá de las opiniones, que al margen se describen en relación al contenido y al significado del número 666, debo de decirle que la Biblia no solamente habla del sello del 666 o el número de la bestia, también la identifica como el número del hombre o el nombre de la bestia, es decir, tres acepciones que confluyen finalmente en un mismo contenido. El sello, que contiene el número de la bestia, o el nombre de la bestia, que son tres cosas diferentes, pero finalmente se confluyen en uno. Y este no es más que el remedio de la Trinidad Divina. Sepa usted que el diablo es un perfecto imitador, pero más allá de la imitación, lo que hace es blasfemar de la naturaleza divina. Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Biblia dice que en el tiempo de la gran tribulación aparecerá la Trinidad diabólica, las dos bestias y el falso profeta. Una de estas bestias convertida más tarde en el anticristo. La bestia, el falso profeta, y el anticristo, la Trinidad diabólica. Ahora, una pregunta
que la voy a dejar comenzada, tratando de responderla y trasladarla a usted, porque le dije en el programa anterior, estamos comenzando. Quiero, con la ayuda de Dios, durante los próximos programas que vienen por delante, tratar muy detenidamente en relación a este y todos estos aspectos y temas relacionados con el final de los tiempos, el final del siglo, como dice la Biblia. Resulta que siempre nos hemos hecho una pregunta: ¿cómo llegará la humanidad finalmente a establecer una paz mundial? Una pregunta de muchas, por ejemplo. Otra pregunta sería: ¿será capaz la humanidad, muy a pesar y más allá de las diferencias que ahora mismo existen en el mundo? Diferenciaciones sociales, diferenciaciones de clase, diferenciaciones económicas, diferenciaciones académicas, diferenciaciones religiosas. ¿Será posible que la humanidad llegará a un punto, un momento en donde pueda hacer desaparecer todas las diferencias humanas? Yo quiero decirle lo siguiente, y escuche con atención. Todos y los grandes esfuerzos que se están haciendo en relación a este tema, cada vez se acaricia no solamente la posibilidad, sino la realidad de un mundo que se encamina aceleradamente a conquistar todas estas banderas que por siglos han distorsionado la paz mundial. Porque finalmente todas estas diferencias, estas desavenencias humanas, son las que finalmente han llevado al colapso de una humanidad que cada día se manifiesta masivamente en un ambiente de desesperanza, en un ambiente de confrontación, en un ambiente en donde, ya habiendo probado todos los sistemas humanos, que habiendo probado ya todos los sistemas económicos, que habiendo probado ya todas las doctrinas políticas humanas, que habiendo probado ya todos los ensayos que se han hecho relacionados a estas grandes aspiraciones humanas, finalmente se ha dado cuenta que ninguna de estos esfuerzos han sido capaz de solucionar los grandes y endémicos problemas que aquejan a esta humanidad. Finalmente, ¿qué nos queda? Dicen ellos, hemos probado todo. Doctrinas económicas por todas partes, doctrinas políticas habidas y por haber. Hemos probado de todo y nada ha resultado. ¿Qué nos queda? Dicen ellos. Lo único que nos queda es conjuntar a la humanidad en un solo gobierno. Conjuntar las naciones en una sola y única geografía territorial. ¿Qué nos queda? Conjuntar sola y únicamente una sola moneda mundial. Que por cierto, esta es una moneda electrónica que ya está en operación en algunos países del mundo. El primer ministro británico no hace apenas unos 15 días hizo el anuncio oficial que en el Reino Unido se comenzará ya a establecer un sistema digital o electrónico de identificación personal. Y este sistema de identificación electrónica personal o digital imposibilitará que todos los ciudadanos o que todas las personas que no tengan el registro de esa identificación virtual electrónica o digital no van, dice en palabras del primer ministro británico,
Keir Starmer, se llama él, no pueda comprar, no pueda vender, no pueda acceder a ninguna plaza de trabajo, a ninguna plaza laboral, no pueda estudiar, no pueda realizar ninguna clase de transacción civil, monetaria, financiera, de nada, porque tiene que sí, solo sí, tener una identificación electrónica digital personal. Vea usted que el presidente salvadoreño se manifestó públicamente a través de la red X en relación al anunciamiento sobre este tema del primer ministro británico, y esto causó un gran revuelo en las redes sociales, por cierto. De acuerdo a lo que dicen algunos especialistas en la tecnología del ciberespacio, dicen, nos encaminamos ya irremisiblemente a la digitalización de la identificación personal del próximo ciudadano mundial, que estará pronto a aparecer con el enquistamiento del gobierno mundial o del nuevo orden mundial. Mis estimados, cosas muy interesantes, cosas muy curiosas y develadoras están pasando frente a nuestros ojos. Y lo denuncian los políticos, y lo denuncian los académicos, y lo denuncian mucha gente allá afuera. Y la iglesia del Señor está callada, viéndonos unos con otros muchas veces, peleando entre nosotros por cosas risibles y ridículas, mientras el mundo se encamina al oscurecimiento de una falsa paz mundial presidida por el engendro de Satanás. Me va a decir usted, ¿y a mí qué me interesa? Yo me voy con el Señor en el arrebatamiento, sí. Pero sepa usted que no todos los creyentes se van en el rapto. De esto podemos hablar en otra ocasión. Pero más allá de eso, el sufrimiento que le espera a esta humanidad es inimaginable, indescriptible. Y con la ayuda de Dios, digo una vez más, yo le voy a trasladar lo que el Apocalipsis describe en relación a los juicios de Dios que van a ser derramados en el periodo de la gran tribulación sobre esta humanidad y sobre este planeta. Para lo cual debo de invitarle, por supuesto, que me acompañe en la próxima emisión de este su programa, y le deseo de parte de Dios muchas bendiciones. Será hasta la próxima.